Bueno, entonces comenzamos con lo siguiente. Muy buenas noches para todos aquellos que van entrando. Pues darle la bienvenida al primer CIPAS, en este caso denominado Fundamentos Matemáticos, ¿sí? ¿Qué significa CIPAS? CIPAS significa Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. ¿Listo? Entonces, pues quien les habla, el docente tutor Ernesto Araujo, especialista en tecnologías de la información y comunicación para la innovación educativa. Sé que esta conferencia ya la han tenido, pero aquí vamos a tocar algo muy diferente en los ejemplos. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas CIPAS? Primero, pues, hablar de tablas de verdad y las proposiciones. Después, cómo contribuir con las tablas cómo construir las tablas de verdad, y después leyes de inferencia lógica y aplicaciones. Bueno, resulta de que la lógica proposicional, digamos que hay tres puntos fundamentales. La lógica como una ciencia que estudia métodos de razonamiento, ¿cierto? Y por otro lado, la lógica proposicional, que es la parte de la lógica que estudia las proposiciones y símbolos utilizados en la formación de nuevas proposiciones. Luego vienen los enunciados, que ya es algo más organizado, es un conjunto organizado de palabras que expresa juntas una idea en conjunto, ¿vale? Muchachos, por favor, las preguntas que tengamos, sí, sección 1, las preguntas que tengamos las hacemos al final. Yo voy a abrir un espacio tranquilos y vamos a socializar porque me interesa mucho conocerlos a ustedes. ¿Listo? Entonces, luego, ahora entramos a lo que es una proposición. Entonces, resulta de que una proposición es una expresión verbal que afirma que tiene algo que la denominamos o tiene una capacidad de decir si es verdadera o falsa. Es decir, una proposición o es verdadera o es falsa. No pueden ser las dos. Uno no puede decir, pues, de que una proposición sean ambas a la vez. O, no, pues que una proposición es verdadera y falsa. No es posible. Dentro de la lógica proposicional, eso no es posible. Entonces, toda proposición consta de un sujeto, un verbo y un complemento. Lo que nosotros denominaríamos, pues, como un sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? Y algo fundamental de esto es la simbolización que se le da. Entonces, resulta de que la simbolización que nosotros le damos a las proposiciones, a diferencia de los conjuntos, y es que a dichas proposiciones se le denominan con letras minúsculas. Las proposiciones lógicas son con letras minúsculas. No pueden ser con letras mayúsculas como lo hacemos con los conjuntos, porque regularmente esto que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y lo que son proposiciones con letras minúsculas. Ahora, resulta de que dentro de esas proposiciones conocemos o distinguimos dos clases de proposiciones. Naturalmente decimos proposiciones atómicas o simples, o proposiciones moleculares o compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que están compuestas solamente por una proposición, ¿sí? Entonces decimos, Lina es una estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, ¿sí? De la UNAD. O Lina estudia un curso de pensamiento lógico matemático. O, digamos, otra proposición sería Pedro ha estudiado 2 maestrías. Pero si hablamos de una proposición molecular o compuesta, entonces decimos, estas ya están formadas por más de 2 proposiciones. ¿Y unidas por qué? Por un conector lógico que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces decimos, Lina es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD, y
mire que nos damos cuenta que aquí ya hay una unión por un conector y estudia el curso de pensamiento lógico y matemático, ¿sí? Y otro sería Luis. Bueno, acá hay un es que no tiene que ir ahí. Vamos a correrlo una vez. Come helado o va a la piscina. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente ahí miramos la diferencia entre una proposición atómica simple y una proposición molecular compuesta. Bueno, entonces, ahora yo voy a hacer un ejercicio acá y les voy a preguntar. ¿Sí? Les voy a preguntar. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son proposiciones simples? Entonces, -4 es un número natural. ¿Es una proposición o no es una proposición? ¿Qué dicen ustedes? Escriban en el chat. ¿Es una proposición o no es una proposición? ¿Sí o no? Sí. Juan Camilo dice que sí. Adriana dice que sí. Sí, señor. Efectivamente, la primera es una proposición simple. ¿Por qué? Porque se le puede dar el criterio de validez, ¿no? Y es verdadera o es falsa. En este caso, pues es falsa, ¿cierto? Ahora, la segunda proposición. James Rodríguez, ¿es una proposición o no es una proposición? No, claro que no, obviamente no. ¿Por qué? Porque resulta de que esa proposición, perdón, ese es un nombre y resulta de que no se le puede dar ese criterio de validez exacto. Claro que sí, Camilo, así es. Ahora, el tutor corrige los aportes subidos a los foros. ¿Es una proposición? Sí, es una proposición, exactamente. Ahora, miremos cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones compuestas. Entonces decimos, un número es par si y solo si es divisible por 2. Claro que sí, claro que sí. Es una proposición compuesta porque está unida por el sí y solo sí. Ahora, tal vez escuche esa canción o tal vez me vaya a pasear al río. Nos damos cuenta que también están unidas dos proposiciones por un conector o y son las proposiciones tal vez escuche una canción o me vaya a pasear al río. ¿Listo? Básicamente eso es. Vamos a darle aceptación a unos compañeritos. Listo, muy bien. Y la última es, Pedro es estudiante de la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnología de la UNAM. ¿Es una proposición compuesta? No, porque solamente es una proposición. Muy bien. Acá, miren que aquí es importante lo siguiente. Los conectores lógicos, que son denominados dentro de la lógica proposicional, pues tienen un símbolo, una expresión y un significado, ¿cierto? Entonces decimos la negación tiene unos símbolos que todos que se pueden utilizar, ya sea en cualquiera de los tres. Y la expresión, cualquiera de las tres también pueden utilizarse. El significado, obviamente, la negación de P o P es falso. Conjunción. Conjunción es lo que nosotros denominamos pues como símbolo de esta forma, ¿cierto? Y unimos dos expresiones o dos proposiciones, P y Q. Y el significado es P y Q. La disyunción pues es O, P o Q. Es el significado. Y la condicionalidad pues es un antecedente y un consecuente. Y el símbolo pues es esta flecha. Y entonces decimos P, entonces Q. Y el significado obviamente si P, entonces Q. Siempre hay un antecedente y un consecuente. Antecedente y un consecuente. Si hago esto, pasa esto. Por eso es condicionalidad. Porque se condiciona. Si yo hago una cosa aquí, si hago esto, pues obviamente puede pasar lo siguiente. Ahora, una bicondicionalidad resulta de que esto es como una doble. ¿Sí? Es como yo decir, sí, si hago esto, pasa esto, pero si hago lo siguiente, también pasa lo siguiente. O sea, es decir, se condiciona doble vez. De manera, de esta forma, pero también se condiciona de esta forma. Y por eso es una bicondicionalidad. Y entonces decimos, sí y solo sí, entonces Q. Sí
y solo si P, entonces Q. ¿Listo? Por eso es una bicondicionalidad, chicos. Este es fundamental, yo no los voy a leer todos, porque acá se nos va a ir el tiempo, pero resulta de que esto es importante que ustedes lo conozcan, porque esto les va a permitir a ustedes, cuando crean las proposiciones, utilizar estas expresiones en un lenguaje natural. Es decir, está el nexo, que viene siendo lo que nosotros denominamos como negación, conjunción, disyunción, bicondicional y bicondicionalidad. Está el símbolo, el significado, pero también está la expresión. Y entonces cada una tiene unas ciertas consideraciones que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la negación uno puede decir no es cierto que, no es el caso que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la conjunción, entonces, pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera. Y cuando hablamos de una disyunción, hablamos excepto. Resulta de que una disyunción puede ser disyunción inclusiva o exclusiva. Es decir, lo puede incluir, pero tampoco, pero no la puede incluir. Es decir, como helado o voy al río. Tengo dos opciones. ¿Sí? Tengo dos opciones. Pero también puede hacer dos proposiciones que no sean completamente, no sean inclusivas. ¿Sí? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta eso también. Un bicondicional, pues, bueno, condicional, pues obviamente es en sí, entonces, sí, dado que, siempre que, cuando, así pues. Y uno normalmente, digamos, naturalmente uno siempre utiliza entonces, sí, entonces, pero uno puede, por ejemplo, utilizar por conjunción, por ende, por tanto. Eso es una condicionalidad, es una implicación. Bicondicionalidad, pues uno puede utilizar sí y solo sí, es equivalente, siempre, y que solo, cuando es idéntico, es condición necesaria y suficiente. Bueno, y miramos que hay varias formas de poder hablar o utilizarlo como un condicional. Bueno, seguidamente, pues acá tenemos unos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos muy importantes para utilizar lo que son las expresiones, las fórmulas lógicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, ¿sí? Si la producción es buena, la segunda proposición Q es la rentabilidad será buena para la empresa. Esto le sirve a los administradores, bueno, a los contadores. Entonces decimos P, entonces Q. Vamos a utilizar un condicional. Y resulta de que, mire que tiene lógica, porque si decimos, si la producción es buena, entonces la rentabilidad será buena para la empresa. Y miramos que está sujeta a un antecedente, a un consecuente. Si la rentabilidad está buena, entonces ¿por qué es? Porque, digamos, si la producción es buena, entonces ¿por qué? Porque la rentabilidad será buena para la empresa. ¿Sí? Y miramos que hay un antecedente y un consecuente. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar pues el IN. Y el I dentro de los conjuntos también tiene una funcionalidad, ¿no? El I es la intersección. Entonces dice Pedro es físico y Luis es médico. Entonces, ¿cómo lo denotamos? Pues P es Pedro el físico, Q es Luis es médico, y la relación por conectores, Pedro es físico puro y Luis es médico. Mire que estamos viendo una intersección ahí. Y ambas son diferentes. Eso quiere decir que en últimas, digamos, estamos viendo ahí una relación con un conector I que nos permite ver que es una intersección de dos premisas totalmente diferentes. Y pues obviamente aquí es algo importante, es corregido en los trabajos, y es, por ejemplo, la premisa Carlos es un arquitecto. Entonces, la premisa, cuando la negamos, primero ponemos el sujeto y ya después, digamos, la negación, y ahí sí el resto, que es el verbo y el predicado o el complemento. Carlos no es arquitecto. ¿Listo? Bueno. Ahora, tablas de la verdad. Tablas de la verdad. ¿Qué son las tablas de la verdad? Expresan propiedades que se atribuyen a las proposiciones
y a las fórmulas lógicas que se definen con. En este caso, pues obviamente todas las proposiciones representan una fórmula lógica y toma un valor de falsedad o verdad, ¿cierto? Entonces, si tenemos P y P tiene, ¿qué? Tiene un valor de verdad y uno de falsedad, entonces la negación pues sería lo contrario, ¿no? Entonces decimos si la proposición P es verdadera, su negación es falsa. Si la proposición es falsa, su negación es verdadera. Vale. Entonces, aquí decimos, el perro no es un animal herbívoro. Si nos damos cuenta, estamos hablando del sujeto, en este caso, pues el perro, y no la negación es un animal herbívoro. Bueno, aquí nos damos cuenta de la conjunción. Yo siempre digo lo siguiente, chicos. Yo no necesito grabarme, pues, la tabla o esta tabla. Lo único que sí necesito es saber. Y entonces yo digo, bueno, la conjunción es y. ¿Listo? La conjunción es y. Entonces, muchachos, me pueden decir si me están escuchando porque, pues, realmente necesito que me confirmen si me están escuchando. Hola. Gracias, gracias, muy amable. ¿Quién me dice que me está escuchando entrecortado? ¿Sí están escuchando bien? Porque de pronto es la conectividad Ah, bueno, ok, vale, muchas gracias, muy amable. Vale, perfecto, muy amable, muchas gracias. Entonces, mire, por ejemplo, yo sé que la conjunción, el comportamiento de la tabla de la conjunción, es que solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas, de lo contrario todas son falsas. Y entonces yo digo, bueno, cuando yo voy a relacionar dos proposiciones que son verdaderas y por una conjunción, entonces la única forma de que sea verdadera es que ambas sean verdaderas, de lo contrario todas son falsas. Si comienza una falsedad, de una verdad, llega una falsedad, es falsa. Y de lo contrario, falsedad verdadera, falsa, 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 falsa. Entonces decimos, tenemos acá estas dos proposiciones. El número 6 es menor que el 17, ¿cierto? Es verdadera. Y el número 17 es menor que el 24, verdadera. Por lo tanto, ¿cómo sería esa conjunción? Verdadera, ¿cierto? Ahora, hablemos de una disyunción. Mira el comportamiento de la disyunción que estamos hablando de O. La única que es falsa es cuando ambas son falsas. De lo contrario, siempre va a ser verdadera. Siempre va a ser verdadera. Y entonces decimos, María practica deporte o estudia. O María hace ambas. Nos damos cuenta, mire acá, chicos, lo que yo les he explicado a ustedes. Acá hay una disyunción inclusiva. ¿Por qué? Porque resulta de que está considerando ambas proposiciones. ¿Sí? Está considerando ambas proposiciones. Es decir, o hace una cosa o hace la otra también. ¿Sí me hago entender? O las hace ambas. Bien. Ahora, la condicionalidad. Miremos el comportamiento de la condicionalidad. ¿Cierto? Y entonces decimos, la condicionalidad, la única forma, ¿sí? La única forma para que sea falsa es que parta de una verdad y llegue a una falsedad, ¿cierto? Entonces decimos, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Si 1 más 1 es igual a 2, entonces el sol sale por el este. ¿Qué quiere decir eso? La primera es verdadera. ¿Y la segunda cómo es? ¿Quién me dice? Escriban en el chat. Exacto, muy bien. Y entonces, si tengo una verdadera y una falsa, o sea, un antecedente verdadero y un consecuente falso, ¿qué pasa? ¿Cómo es el resultado de la tabla? Falsa, claro. Claro. ¿Sí? Excelente, muy bien, muy bien.
Y la bicondicionalidad, pues aquí también el comportamiento juega un papel importante y es que la bicondicionalidad solamente es verdadera si ambas son verdaderas o ambas son falsas y de lo contrario son falsas. Entonces decimos 1 más 1 es igual a 3, una falsa, ¿cierto? Sí y solo sí. Martes es un agujero negro que es totalmente falso. Entonces, falso y falso es igual a verdadero. Muy bien. Bueno, ¿vale? Bueno, yo voy a ser muy superficial acá para cómo construir una tabla de verdad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad? Bueno, habíamos dicho que una tabla de verdad es usada en el ámbito lógico para obtener la verdad o la falsedad de valores de verdad, de expresiones de una proposición. Además sirve para determinar si es un determinado esquema de inferencia o formalmente válido en argumentos de llegada a la conclusión. Entonces, chicos, una tabla de verdad lo que me permite a mí es, en últimas, saber la veracidad de las proposiciones. Si lo que estoy proponiendo es totalmente válido, si es totalmente inválido, o está en un término medio que no se sabe si es válido o inválido. Pilas, porque ahí es donde nosotros vamos a hablar más adelante sobre una tautología, sobre una contradicción o sobre una contingencia. ¿Listo? Vale. Venga, a ver. Bueno, aquí algo que se me ha olvidado poner y es cómo hacemos para saber eh, qué tantas columnas y qué tantas filas ponemos. Naturalmente, siempre, exacto. Bien, Jimena Rodríguez, 2 elevado a la n es la fórmula que vamos a utilizar aquí, donde n es el número de ¿qué? De proposiciones y 2 es una constante como base. Entonces la fórmula es 2 elevado a la n. Entonces, si tenemos una proposición, ¿cierto? Si tenemos una proposición, entonces sería 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1 es 2. Ahora, si tenemos dos proposiciones, 2 elevado a la 2 es igual a 4, ¿cierto? Y ahora, 2 elevado a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que tenemos 8 filas. Lo interesante de construir una tabla es que, por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 1, pues solamente es 2, o sea que va a tener una verdad y una falsedad. Si yo tengo 2 elevado a la 2 es 4, entonces voy a tener 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Sí? Y seguidamente, como son dos proposiciones, la siguiente proposición, ¿sí? La siguiente proposición es verdadera, falsa. ¿Ok? Y 2 elevado a la 3 es 8, entonces vamos a tener 4 verdaderas, 4 falsas, entonces vamos a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y después vamos a tener una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y listo, y de ahí para adelante seguimos construyendo la tabla de verdad según lo que sea necesario o según lo que nos estén pidiendo, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, aquí ya me la adelanté porque realmente lo que quería yo era esto. Bueno, acá. Ese es un ejercicio que les quería proponer, ¿cierto? ¿Cuántas proposiciones simples tienen las siguientes proposiciones compuestas y cuántas filas tendría su tabla de verdad? Entonces, la primera, ¿cuántas proposiciones tiene? 3, ¿no es cierto? Entonces, sería 2 elevado a la 3 igual a 8. Ok, muy bien. La segunda, ¿cuántas serían? ¿Sí vieron? ¿Cuántas proposiciones? 2, muy bien, excelente. La segunda, la tercera, 2, excelente. La cuarta, ¿cuántas proposiciones? 3, excelente, muy bien. 3, excelente, muy bien. Qué bueno. Bueno, y aquí ya entonces está como los pasos para poder construir o hacer una tabla de verdad. Y el primer paso es identificar las proposiciones simples, ¿no? Ese es el primer paso.
El segundo es, pues, como sabemos ya, la ecuación, digamos, no la ecuación, sino la fórmula que me permite a mí es 2 elevado a la n. Entonces, utilizar la fórmula, ¿cierto? Después, ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego negativas, luego ubicar los signos de agrupación y adentro hacia afuera. Ahorita eso vamos a ver que es existe un método, ¿no? Así como el orden jerárquico de las operaciones de matemática, también es un orden para poder solucionar las expresiones compuestas de las proposiciones. Y después de utilizar las tablas de los conectores, conjunción, disyunción, condicionalidad, bicondicionalidad, negación, y hacer la conclusión de la tabla. ¿Listo? Nosotros lo denominamos como el álgebra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos solucionar? La prioridad, jerarquización. Primero que todo, paréntesis, corchetes. ¿Listo? Y después, por último, llaves, si las hay. Después de eso, la negación. Hacer la tabla, un espacio, una negación. ¿Vale? Después, la conjunción, la disyunción, inclusiva o exclusiva. ¿Cierto? Ahora, la bicondicionalidad y la condicionalidad. Es decir, entonces o sí y solo sí. Y eso básicamente es lo que nosotros denominamos dentro de la lógica proposicional como esa jerarquía que hay que tenerla muy presente. ¿Listo? Bueno, aquí hay un ejemplo que les voy a proponer y es el siguiente. Entonces, tenemos, si el América clasifica a la Copa Libertadores, jugará más partidos, podrá mostrar más sus jugadores. ¿Cuántas proposiciones hay? ¿Cuántas proposiciones hay? 3. Muy bien. Ahora, proposición, proposición y proposición. Ahora, ¿cuáles son los conectores? Este y este. ¿Qué quiere decir? Que son los dos conectores. Muy bien. Muy bien, sí. Eso es, así es. Ahora, vamos otra vez. Entonces, ¿por qué? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué razón ponerle letras a esas proposiciones? Pero resulta de que entre las matemáticas, nosotros siempre nos gusta simbolizar y hacer o reducir algo que es muy grande a muy pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo que es totalmente grandísimo, un lenguaje, ustedes nos han dado cuenta que cuando resolvemos un problema grandísimo termina siendo algo, una fórmula pequeñita y con eso lo resolvemos, así mismo con esto. ¿Sí? Entonces le damos nombre a las proposiciones. PQRS. PQR. ¿Listo? P, si el América clasifica a los Libertadores, a la Copa Libertadores. Q, jugará más partidos. Y N, podrá mostrar más sus jugadores. Y entonces P es la primera, ¿cierto? Y mire que hay una coma, entonces, ¿cierto? Entonces, Q, O, R. Y ahí ponemos los paréntesis porque el entonces, y hay una coma antes y el entonces quiere decir que después de ese entonces hay dos proposiciones que están relacionadas. Y si nos damos cuenta, jugará más partidos y podrá mostrar más sus jugadores. Es como son como condicionales, ¿no? Sí, son como muy condicionales. Entonces, se tienen que agrupar. Listo, tenemos esa fórmula, ¿listo? Entonces ya nosotros sabemos cuántas proposiciones hay, 3. Entonces, 2 elevado a la 3. Eso quiere decir que 2 por 2 por 2 es igual a ¿qué? A 8. Y por lo tanto decimos que hay 8 filas para la tabla de verdad. Entonces, tenemos la tabla de verdad, la construimos, recalco. Entonces tenemos 8 filas, ¿cierto? Y 5 columnas. Pero yo aquí aclaro algo. Las columnas no depende del número de proposiciones, depende de cómo esté construida esa proposición compuesta. ¿Sí? Entonces, no depende de las proposiciones como tal, sino que depende de la proposición compuesta. Exacto, depende del lenguaje simbólico. Exacto, Karen, así es. Bueno, entonces, ya sabemos que tenemos 5 columnas, pero entonces nos tenemos que comenzar a dividir 4 verdaderas y 4 falsas, ¿cierto? Y bueno,
Ahí seguimos, ya nosotros sabemos, yo les expliqué esto, que hay 4, hasta ahí, ¿cierto? Entonces tenemos 4 verdaderas, 4 falsas, pues 2 y 2, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, una falsa, una verdadera, perdón, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Vale, listo. Ahora acá, ya comenzamos a hacer ese juego, ¿cierto? Entonces, mira que yo no necesito de aprenderme la tabla de tal, yo lo único que digo es la disyunción. ¿Cómo era el comportamiento de la disyunción? Ambas son, solamente son verdaderas, son falsas y ambas son falsas, de lo contrario todas son verdaderas. Y entonces démonos cuenta que ¿dónde es la única falsa aquí? Miren, tenemos la séptima fila, falsa, falsa, y la octava, falsa, falsa. ¿Cierto? Bueno, a ver. Ah, perdón, estamos relacionando P, Q y R, ¿no? Q y R. Entonces, falsa, falsa, y acá tenemos falsa, falsa. Entonces, van a ser falsa, falsa, esta y esta. De lo contrario, todas son verdaderas. ¿Cierto? Fácil. Ahora, ya tenemos esta. Exacto, estamos en condicional. ¿Cuál es el comportamiento de la tabla del condicional? Que parta de una verdadera y llega a una falsa. Y listo. La única que parta de una verdadera y llega a una falsa, Q verdadera y llega a una. Vean, solamente es 1, 2, 3, la cuarta fila. Exacto. ¿Falsa y falsa es falsa? No. Las demás son verdaderas. No. Mire, la condicionalidad lo que me dice es que si parto de una verdadera y llega a una falsedad, llega una falsedad. ¿Listo? Muy bien. Eso es. Y ya. Entonces, resulta que llegamos a la conclusión de que es una contingencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y una contingencia qué es una contingencia? Entonces, aquí estamos, aquí vamos a mirar qué es una contingencia. Una tautología es una proposición que es verdadera para todos los posibles valores de verdad de sus componentes simples. ¿Ok? Cuando estamos hablando de una contradicción, entonces decimos que una proposición es llamada contradicción o absurdo si se ofrece un resultado de falso para todos los posibles valores de la verdad de componente simple. Y hablamos de una contingencia. Una proposición es una contingencia cuando puede ser verdadera o falsa, dependiendo de los valores de verdad o falsedad de sus componentes simples. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Ok. Ay, chicos. Ok, listo, perfecto, muy bien. Bueno, me alegra que estén ahí como en la sintonía porque de hecho de eso se trata, ¿no? De avanzar. Bueno, la tabla del simulador, aquí, pues, digamos que voy a dejar de compartir un tantico, ¿sí? Un momento. Y yo soy como equivocado. A ver, acá. Esperen un momentico, ya les comparto otra vez pantalla. Por favor, me hacen una esperita. Listo. Entonces, ya les comparto. Por favor, me confirman si están viendo pantalla. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí es muy fácil, esto es muy fácil. ¿Qué se pretende con la tabla del simulador de la? Pues demostrar que efectivamente, digamos que todo esté quedando bien. ¿Listo? Que todo esté quedando bien y que la tabla manual esté bien. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a poner, ¿qué era lo que teníamos? P, entonces, entre paréntesis, ¿cierto? Entre paréntesis, Q, O, R. Y cerramos paréntesis. Y le damos generar. Y listo. Efectivamente nos damos cuenta que acá también nos da una contingencia totalmente igual a la que teníamos allá. ¿Listo? Listo, chicos. Básicamente eso es.
lo que demostraba entre las proposiciones. Ahorita les voy a seguir mostrando acá. Bueno, entonces, venga a ver. Vamos a seguir. Bueno, aquí acá nos vamos a demorar un poquitico, pero yo sé que de eso se trata, chicos, de que aprovechemos al máximo esto y ya les daré yo la palabra para que ustedes me hagan preguntas y tratemos de solucionarlas. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una regla de inferencia? ¿Sí? Nosotros, ¿qué denominamos como regla de inferencia? Pues una inferencia lógica es un proceso de obtención de una proposición o a partir de una o más proposiciones dadas, para lo cual se utilizan unas reglas llamadas reglas de inferencia, o una regla de inferencia es una regla de transformación de una forma lógica que consiste en una función que se analiza en una sintaxis de dos o más premisas y por lo tanto entrega una conclusión. Entonces, conocemos estas reglas, ¿cierto? Que ya ustedes, yo creo que ya, mejor dicho, ya las tienen que conocer: el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo disyuntivo, el silogismo constructivo, la conjunción, la exportación, la simplificación, el silogismo destructivo, la adición, la importación, la reducción al absurdo. Es importantísimo, ¿sí? Súper importantísimo que las conozcamos. Entonces, ¿pero qué significa el modus ponens? Pues el modus ponens, el último, lo que dice es afirmando afirmo, ¿cierto? Entonces tenemos dos premisas: me alimento con muchos carbohidratos y Q, me subo de peso. Entonces decimos, póngale cuidado, ¿qué me dice? P, entonces Q, la segunda premisa, P como conclusión Q. Mire la construcción de esa proposición. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces, que ese entonces que está acá, me subiré de peso, ¿cierto? La segunda premisa, que es la misma Q. Me alimento con muchos carbohidratos, como conclusión, me subo de peso. ¿Sí me voy a entender? Afirmando afirmo. Si yo afirmo que me estoy alimentando con muchos carbohidratos, entonces me subiré de peso. Y si vuelvo a afirmo que me alimento con muchos carbohidratos, obviamente me subiré de peso. Ahora, ¿qué significa modus tollendo tollens? Negando, niego. Entonces tengo, me alimento con muchos carbohidratos, Q, me subo de peso. Entonces vamos a ver. P, entonces Q. Si me alimento con muchos carbohidratos, entonces me subo de peso. La segunda premisa, no me subo de peso, por lo tanto, no me alimento con muchos carbohidratos. ¿Sí ven la lógica de la proposición? De la ley de inferencia, chicos. Qué pena. Sí la logran coger, ¿verdad? Por favor, me confirman. Ok, listo, vale. Es que eso, digamos, de eso se trata. De eso se trata, chicos. Yo eso es lo que más deseo, que hoy salgamos de aquí y que yo diga, bueno, los muchachos por lo menos, ¿no? Karen, tranquila que la grabación queda. ¿Listo? Porque pues igual tenemos que avanzar. Bueno, cuando estamos hablando, chicos, cuando estamos hablando, pónganme un poco de cuidado acá, por favor. Cuando estamos hablando del modus tollendo ponens, nos dice negando afirmo. Pónganle cuidado, tienen que poner mucho cuidado acá para poder darle sentido a esta proposición. Sí, Julián, así es. Hay que poner un poco de lógica y verá que vamos a entender. Mire, resulta de que nosotros tenemos P, estudio de manera presencial, Q, estudio de manera virtual. Entonces, la premisa número uno dice P o Q. Entonces dice estudio de manera presencial o estudio de manera virtual, ¿cierto? Premisa 2, negación de P, no estudio de manera presencial, ¿cierto? Conclusión,
Por lo tanto, estudia de manera virtual. Miren la lógica, negando afirmo. Estudia de manera virtual o estudia de manera presencial o estudia de manera virtual. Si niego a P, entonces me quedaría no estudio de manera presencial, por lo tanto, estudio de manera virtual. ¿Ve? Es lógico. Exacto, muy bien. Bueno, y acá, mire, acá es algo importante. Silogismo hipotético. Me levanto temprano. ¿Me regalen un instante, por favor? Bueno. Entonces, ponle cuidado. P, me levanto temprano. Q, voy al trabajo. R, me pagan el salario. Entonces, mira acá, ponle cuidado. P, entonces Q, Q, entonces R, P, entonces R. Pongámosle sentido a esto. Si me levanto temprano, que es P, entonces voy al trabajo, que es Q. Si voy al trabajo, que es Q, entonces me pagan el salario, que es R, ¿cierto? Por lo tanto, si me levanto temprano, entonces me pagan el salario. ¿Ven? Totalmente lógico. Hay que ponerle un poco de lógica a eso, chicos. ¿Ven? Y la doble negación. A James Rodríguez le gusta el fútbol, a James Rodríguez no le gusta el fútbol, ¿cierto? Entonces, la primera premisa, P, a James Rodríguez le gusta el fútbol. La premisa 2 es, a James Rodríguez no le gusta el fútbol. La premisa 3, no es cierto que a James Rodríguez no le gusta el fútbol, por lo tanto, a James Rodríguez le gusta el fútbol. ¿Ve? Porque estoy negando algo que es cierto. Es como, yo siempre lo asociaba y un estudiante me decía en el periodo pasado, me decía, profe, es como yo aplicar la ley de los signos. Si tengo menos por menos me da más. Yo les, bueno, sí. Si yo estoy negando algo que está negado, pues me va a dar verdadero. ¿Cierto? Es, muy bien. La ley de la función. Esta es la más sencilla, ¿no? Digamos, hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Hay conferencia de pensamiento lógico y matemático. Entonces, las dos premisas, lo que hace es, la función lo que hace es juntar por medio del conector I dos proposiciones. Entonces, hoy es jueves 28 de mayo de 2020 y hay conferencia de pensamiento lógico y matemático. Simplificación es lo contrario de la función, separarlas. Entonces, tengo dos proposiciones unidas por un I, ¿cierto? Entonces, voy a separar una de ellas. Puedo separar tanto a P como puedo separar tanto a Q. ¿Listo? Bueno, acá están los dos ejemplos. Bueno, reglas de equivalencia. Eso es importante. Estas reglas de equivalencia me permiten a mí de una u otra forma también establecer igualdades y solamente cuando nos encontramos que las proposiciones o al demostrar que la tabla de verdad es una tautología. ¿Listo? Entonces, dos fórmulas lógicas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad para todos los posibles valores de verdad de unos de sus componentes atómicos. Diremos que dos proposiciones P y Q son lógicamente equivalentes si es una tautología. ¿Y qué es una tautología? Que su tabla sea totalmente verdadera, es decir, que la tabla de verdad P y Q son verdaderas. Entonces tenemos la ley de la contraposición, que P entonces Q es equivalente a decir que la negación de Q, entonces la negación de P. Ley de la condicional P, entonces Q es equivalente, ese símbolo que está acá, de tres rayitas de equivalencia, ¿no? La negación de P o Q, P entonces Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q.
Bueno, la negación entre paréntesis de P y la negación de Q. La ley de la exportación. Entonces, P o Q, entonces R es equivalente a P, entonces Q, entonces R. En este hay como especie de una, digamos, asociación de proposiciones, pero mire que acá tenemos un O y acá tenemos puras condicionales, ¿listo? Leyes de Morgan. Esas son importantes. Se retocan, digamos, se tocan mucho dentro de la lógica, pero digamos que hasta el momento, en lo que hemos podido ver, no se han tocado, ¿no? Entonces, la ley de Morgan, la primera es la negación de P y Q es equivalente a la negación de P o la negación de Q. Y lo mismo pasa con la negación de entre paréntesis P o Q, es equivalente a la negación de Q y la negación de P. Acá, pues, digamos que tenemos esta expresión o esta expresión simbólica compuesta de proposiciones, chicos. Mire que acá lo que yo le decía, ¿no? Cuando uno construye una tabla de verdad, no depende de qué, del número de proposiciones, las columnas, sino que depende de la proposición compuesta. Entonces, nos damos cuenta que tenemos la proposición, miren, P y P o Q y P o Q, entonces R y R, entonces S, y todo eso, mire que hay una secuencia. Si nos damos cuenta, chicos, mire que están los paréntesis y después están los corchetes y después hay un paréntesis acá con otra proposición y por último están las llaves. Y la conclusión es entonces S. Entonces, dice acá, utilizo la tabla de verdad para verificar si la expresión es correspondiente a una tautología. Solamente, escuchen bien, solamente se puede hacer el criterio de demostración si es una tautología, lo contrario no. Si no da una tautología quiere decir que no se puede demostrar, así de sencillo. Definir las proposiciones simples bajo un contexto académico y expresar el lenguaje simbólico natural. Eso básicamente es lo que están pidiendo ahorita en el cuarto punto. Y demostrar la validez del argumento mediante leyes de inferencia lógica. Nos damos cuenta que es una tautología, ¿no? Es una tautología, ¿ves? Porque todas son verdaderas. Y ahora, vamos a definir las proposiciones. Estudio en la UNAM. Soy hábil con las nuevas tecnologías, seré un buen profesional, mejoraré mi calidad de vida. Estamos definiendo las proposiciones. Entonces, mire que tenemos esta proposición y la construimos completamente. ¿Qué nos dice? Estudio en la UNAM. Mire que hay un i, entonces ponemos una coma, ¿no? Entonces, y estudio en la UNAM o soy hábil con las nuevas tecnologías. Mire que tenemos un y estudio en la UNAM o soy hábil con las nuevas tecnologías, coma, entonces, coma, seré buen profesional y seré buen profesional, entonces, mejoraré mi calidad de vida. Por lo tanto, mejoraré mi calidad de vida. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Demostrar que efectivamente eso se le puede hacer la demostración. Ya nos dimos cuenta que es una tautología, entonces hagamos la demostración. Utilicemos las reglas de inferencia. Tenemos las premisas. Las premisas las vamos a dividir por qué. Donde exista un i, de ahí podemos dividir las premisas. Entonces sacamos a P, hay un i, sacamos P o Q, y P o Q, entonces R, y R, entonces S, y como conclusión S. ¿Ve? Ahora, entonces, la tarea de nosotros es llegar a la conclusión ¿de qué? ¿De qué? De S. Por favor, me confirman si me están escuchando, por favor. Ok, vale, muchas gracias, muy amable. Entonces, comenzamos. Vamos a utilizar la premisa 3 y 2. La premisa 3 y 2. Entonces, ¿cuál era la premisa 3? P y Q, entonces R. Y la premisa 2 es P o Q.
Entonces vamos a utilizar el modus poniendo ponens. Espere, por favor. Bueno, entonces utilizamos el modus poniendo ponens entre la premisa 3 y la premisa 2 y obtenemos a quién? A R. P o Q, entonces R, y si tenemos el antecedente, podemos tener el consecuente. Listo, vale. Y esa sería la premisa 5. Ahora, utilizamos la premisa 4 y la premisa 5, ¿cierto? Entonces utilizamos modus poniendo ponens entre 4 y 5. Si tenemos el antecedente, podemos obtener el consecuente. Eso es lo que me dice a mí el modus poniendo ponens. Y obtenemos a S. Luego, utilizamos el silogismo hipotético entre la premisa 3 y la premisa 4. Es decir, si tenemos P o Q, entonces R, y tenemos R, entonces S, puedo obtener el consecuente, el antecedente de la premisa 3 y en este caso, el consecuente de la premisa 4. Y eso básicamente es lo que me dice la ley del silogismo hipotético. Si tengo P, entonces Q y Q, entonces R, entonces obtengo como conclusión el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda. Muy bien. Y ya, para finalizar, tenemos la premisa 5 y la premisa 2. P o Q, entonces S. Y si tengo P o Q, entonces puedo obtener el consecuente con el modus poniendo ponen y llego a la conclusión, chicos. Entonces, no siendo más, ve que efectivamente esto es más de lógica, esto es más de dedicarle un poquito de tiempo, esto no es difícil, esto es verlo como algo que realmente lo puede hacer cualquier persona, ya estudiante de psicología, estudiante de ciencias políticas, eso es de lógica, eso no tiene que saber matemática para poder hacerlo. Entonces, pues ya les voy a desactivar para que puedan hablar y comencemos a hablar. Le doy la palabra, me piden ahí la palabra, yo se la cedo y comenzamos a interlocutar, ¿listo? Bueno, ya pueden activar el micrófono quien quiera que sea, pero pues por favor, eh, en su orden, ¿no? Como muy en su orden. Entonces, no sé cómo les ha parecido. Si ya llenaron la asistencia, por favor, llenen la asistencia, muchachos. Los escucho. Buenas noches, Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? con Juan Camilo. Tutor tenía una duda acerca de, en la asistencia dice el nombre del CIPAS, es comprobación de validez para la validez de argumentos, ¿cierto? Sí, señor. O fundamentos matemáticos. No. Como lo teníamos inicialmente, validez de argumentos lógicos. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna Ok, pregunta? listo. Sí. Y en otra duda que tenía acerca de las tablas, toca hacer para validar argumentos con la tabla de la UNAD y otra que toca hacer aparte. Ambas se En adjuntan en la guía. ambas. Recuerde que donde le pidan, creo que fue en el primer punto le pide hacer la tabla manual. O sea, muchachos, yo quiero que entiendan algo. Cuando le dicen tabla manual, no es que tengan que hacerla manual en una hoja, porque ustedes pueden hacerla, por ejemplo, en Word, y eso es manual. La cuestión es que la tabla del simulador de la UNAD no hace completamente el proceso que se hace manualmente, que es el que hacemos nosotros de utilizar la conjunción, la disyunción, la condicionalidad, la bicondicionalidad, sino que hacemos paso a paso nosotros, ¿sí? Y digamos el simulador de la UNAD lo único que hace es coger, si son tres premisas, coge las tres premisas y nos da el resultado de una vez, ¿cierto? Entonces,
lo que hace es la verificación. Nosotros hacemos el paso a paso, que realmente es lo que interesa, lo que realmente, lo interesante del ejercicio. Y eso se hace tanto en el primero como en el último punto, que es donde tienen que hacer la tabla manual y la tabla con el simulador de la UNAM. Bueno, listo, muchas gracias. Señor. ¿Quién más? No, Buenas noches. sí, Buenas noches, profe. Buenas noches. Habla Julián Rodríguez. Tengo dos preguntas. Sí, señor. La primera es referente a la lista de asistencia, si es sistema tradicional o campus virtual. Campus virtual. Campus virtual. Y Sí, la señor. segunda pregunta sería referente a una corrección que usted me hizo en el ejercicio número 3 de la guía, Sí. en la letra E, que me dice que la ley de inferencia aplicada es el silogismo disyuntivo, pero entonces, digamos, no hay ninguna premisa que esté negando al antecedente de la otra premisa, entonces no sé ahí cómo se utilizaría ese silogismo disyuntivo. ¿En qué consiste el silogismo disyuntivo? En el silogismo disyuntivo consiste en que, digamos, hay una condicional y entonces el antecedente se puede negar, por así decirlo, si existe otra premisa que lo niegue. Mira, P o Q, y si tengo la negación de P, puedo obtener a Q. ¿Cierto? Eso, perdón. Sí, pero entonces, digamos, no hay ninguna premisa que esté negando alguna de las dos anteriores. Vale, entonces me escribe por el interno ahorita para ver qué de pronto fue lo que miré ahí. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Habla Karen Salazar. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tengo una pregunta respecto a las reglas de inferencia. Ajá. Realmente no comprendo cómo uno hace para saber que cierta regla me va a servir para comprobar el ejercicio. O sea, ¿cómo hago para identificar eso? Bueno, realmente eso es más de ejercicio, porque resulta de que, si usted se dio cuenta, no hay una sola forma de poder llegar a una conclusión. Hay muchas formas. ¿Por qué? Porque hay muchas reglas. Entonces, por ejemplo, tú puedes utilizar, por ejemplo, en un ejercicio pueden haber 2, 4 o 5 reglas de inferencia que tú utilices. Otro compañero puede utilizar 4. ¿Qué es lo interesante del ejercicio? ¿Me recuerda el nombre, Karen Salazar. Karen? Lo interesante del ejercicio es, si yo voy a hacer una demostración, tengo que utilizar todas las proposiciones. Y yo siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes de la siguiente manera. Resulta de que hay un abogado y él va a defender, pues, a su cliente, ¿cierto? Entonces, resulta de que a mí los dos no le están dejando ingresar los enlaces. Perdón, los enlaces no están dejando registrar. Raro. A mí sí me dejó registrar sin ningún problema. El primer enlace sí deja registrar, pero el segundo le marca error, que el que dice que es zonal. Bueno, a mí me marca error. Zonal no, perdón, local. Ah, ok, listo, ahorita arreglamos eso, porque necesito sí o sí que me llenen esa asistencia. Entonces, resulta de que si hay un abogado, pues, y entonces las premisas es con lo que él va a argumentar, ¿cierto? Y entonces, entre más argumento exista, entre más usted pueda utilizar todas las premisas, pues mejor va a definir y mejor argumento vas a poder dar. Entonces, es necesario que utilice todas las premisas. Yo decirte a ti, pues, de que hay una forma de identificar la manera de poder utilizar las reglas, pues sería, digamos, no les sabría decir, pero sí hay una manera de, por ejemplo, dependiendo del lenguaje simbólico o dependiendo de la estructura simbólica de la proposición,
Entonces yo así miro y observo a ver qué regla me puede servir dependiendo de cuando yo ya desglose toda la proposición. Entonces yo sé, lo único que sé y lo bueno de esto es que yo ya sé a dónde tengo que llegar, ¿sí? ¿Cuál es la proposición o cuál es la conclusión a la cual yo tengo que llegar? Entonces yo tengo que explorar todas las posibilidades, pero eso sí, utilicemos todas las proposiciones. Si hay, por ejemplo, se desglosa proposición 1, proposición 2, proposición 3, y como conclusión, tengo acá una conclusión, y no, pues resulta que yo utilicé la proposición 1 y la proposición 3, y no utilicé la proposición 2, entonces no tiene sentido. ¿Sí? Digamos, siempre hay que utilizar todas las premisas. ¿Vale, Karen? ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 señor. sí, escuché. Bueno, vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, por favor? Profe, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Con Karen Escobar. Profe, ¿eres tan amable y me puede repetir lo del cuadro? Es que en el momento se me fue el internet y no entendí. ¿Cuál cuadro? Cuadro de verdades. Cuadro de verdades. Vamos a ver dónde es que está el cuadro de verdades. Me dice cuál es, pues. Ese, profe. ¿Este? Sí, señor, ese. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, acá en este caso tenemos 8 proposiciones, ¿no? 8 verdades, perdón, 3 proposiciones y tenemos 4 verdades y 4 falsedades. Y en su defecto, entonces vamos a seguir desarrollando 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades, y así en su defecto una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, una verdad, una falsedad, hasta llegar y completar las 3 proposiciones. Ahí la clave es, por ejemplo, en este caso, utilizar la disyunción, porque es lo que nos están pidiendo, la disyunción. ¿Entre qué proposiciones? Entre Q o R. Q o R. ¿Y qué me dice a mí la tabla? Me dice que solamente es falsa cuando ambas son falsas. De lo contrario, son verdaderas. ¿Y cuáles son falsas? Mire que nos damos cuenta que en este caso Q o R es falsa, 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 falsa. ¿Qué quiere decir? Que mire que acá tenemos 2 falsas nomás, del resto todas son verdaderas. Ahora, yo sé que esta es la que me quedó de hacer esta operación acá. Bueno, de esta relación. Ahora, P entonces esta, o sea, P, esta que está acá, esta columna, y este que está acá. Pero en este caso están pidiendo la condicionalidad. ¿Y qué me dice la condicionalidad a mí? Que solamente es falsa cuando partimos de una verdad y llegamos a una falsedad. Y la única que parte de una verdad y llega a una falsedad es esta que está acá y esta que está que es la cuarta fila. 1, 2, 3, cuarta fila. Y nos podemos dar cuenta que es una tautología porque no es completamente verdadera o no es completamente falsa, sino que hay una mezcla entre verdaderas y falsas. ¿Entendido? Una pregunta. Sí, señor, gracias. Ok, sí. O sea que si dan todas falsas o también todas verdaderas, a ambas se les denomina tautología. No. Sí, Es que todas así son, trato de entender. si todas son verdaderas, se le denominan tautología. Si todas son falsas, se le denomina Ya. contradicción. Y si hay una mezcla, se le denomina contingencia. ¿Ok? Bueno. ¿Más preguntas? Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Ángel y Durán. Cuéntame. Bueno, soy Karen Durán, sino que dentro por ya. el... tutor, o sea, una pregunta. O sea, es que no entiendo o sea, no tengo muy bien claro, digamos, cuando, digamos, la frase, se puede decir, está entre paréntesis. ¿Eso se cuenta como una para hacerla en la tabla de verdad? Sí, es que digamos, esa es la relación, Karen, esa es la relación que tú vas a establecer.
Cuando, por ejemplo, está entre paréntesis, ¿cierto? Están entre Sí. paréntesis y tiene dos proposiciones que dentro de ellas están relacionadas por un conector. O sea, Sí, dos proposiciones no pueden estar pegadas sin ningún conector. Tienen sí, que estar claro. separadas, tienen que estar separadas por un conector. Y si está dentro de paréntesis, digamos, eso es lo que tú vas a desarrollar y eso está ubicado dentro de una columna. ¿Entendido? Ah, ok. Pero digamos, siempre que uno va a hacer, digamos, la tabla de verdad, uno siempre la tiene que desglosar. O sea, quiero decir, digamos, si tengo dos frases, puede decir ambas entre paréntesis, o sea, que tengo que hacer dos. Es Dos que, o sea, columnas, ahí dos es donde yo columnas. no entiendo. Si por ejemplo tú tienes dos proposiciones acá que están relacionadas por un conector y acá hay un conector aquí en este pedacito y acá hay otras dos relacionadas por un conector, entonces tú tienes que relacionar primero esta en una columna, después el otro paréntesis y luego relaciona los dos resultados por el conector que tienes acá en el medio. ¿Listo? Entonces sería una columna, otra columna y la última columna que relaciona las dos que están dentro de los paréntesis. Ah, ok, instructor. Instructor, última pregunta, qué pena. O sea, digamos como tal, y digamos cuando uno va a hacer siempre la tabla de verdad, primero pone P, Q, R, y ahí sí pone las proposiciones entre paréntesis en otro cuadrito, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ah, Hay un orden. Sí, ok, gracias. vale. Chicos, Estimado tutor, buenas noches. hola Jennifer, cuéntame. Es que estoy un poquito confundida con la parte del video, porque ahí en la guía dice que tenemos que aparecer. Mi pregunta es, descargamos la aplicación donde uno aparece a un ladito de la pantalla y va mostrando la actividad también. Vea, póngale cuidado, yo les voy a dar un consejo. Hay Zoom, esta aplicación Zoom es gratuita y trae un beneficio que es muy importante y es que deja hacer una webconferencia 40 minutos. Ustedes solamente necesitan 3 minutos. Entonces, ¿qué? Ustedes pueden registrarse a Zoom, entran a la conferencia ustedes solitos, comienzan proyectan, comparten pantalla, proyectan y comienzan a grabar en el computador. Y cuando graben en el computador, ¿cierto? Cuando graben en el computador, inmediatamente les sale la pantalla de ustedes, digamos la cara de ustedes, muestran la identificación. Les recomiendo obviamente que no muestren el número porque eso va a ser subido a YouTube, sino que la identificación y adicional a eso, comparten pantalla y hacen la presentación por 3 minutos y la descargan en el computador y listo. Quedó, lo único que hacen es eso que ya tienen descargado ahí, no tienen ni por qué editarlo ni nada porque ya hicieron la presentación y lo suben a YouTube y listo y comparten el enlace. Recuerden, el enlace va dentro del trabajo en el primer punto. ¿Listo, chicos? Profe, pero por ejemplo, podemos anexar. En el caso mío tengo todo el trabajo Sí. en una guía, entonces puedo subir todo el trabajo al foro y entregar todo el trabajo en el entorno de evaluación. Sí, no, pues que al entorno de evaluación solamente van a subir un solo documento, no van a subir 4 documentos, van a subir un solo documento que van a estar articulados todos los puntos. ¿Listo? Tutor, yo tengo una pregunta respecto a lo que acaba de decir del video. ¿Es Sí. necesario subirlo a YouTube o se puede crear una carpeta Google Drive y compartirle el enlace por ese medio? No, compártalo a YouTube para que eso les sirva a los demás compañeritos también. Es que pónganle cuidado, yo les voy a enseñar una manera para que si les da de pronto pena, digamos, mostrar, entonces pónganle que hay una forma. Pero fue una pregunta. Sí. Y si los compañeros, la mayoría no, por ejemplo, somos 5 y hubo 1, 2 o 3, o por lo menos todo el grupo que no se reportó y no mandó los incisos,
no se anexan al trabajo final. No te entiendo. No te entiendo la Porque es pregunta. que esta actividad es colaborativa o es individual. Todas son Eh, individuales. no, ponle cuidado. Ey, Todas son individuales. Dice son- todos individuales. no, escúchame. Se dice colaborativo porque es una misma guía que van a trabajar todos. Pero los ejercicios, chicos, los ejercicios son individuales. Por ejemplo, tú estás haciendo, estoy poniendo un ejemplo, tú estás haciendo los ejercicios de la letra A. Entonces, tú resuelves el A del primero, el A del segundo, el A del tercero, el A del cuarto, ¿cierto? Entonces, usted solamente preocúpese por subir sus ejemplos, sus ejercicios al foro y que ya sean retroalimentados o que yo lo retroalimente en el foro. Si tus compañeros no suben nada, eso no te va a afectar en nada la nota a ti porque yo te voy a calificar a ti individual, ¿cierto? Eso es, básicamente, ¿ok? Ya, lo que no entendía era que como eran 4 documentos en el foro, es que son uno solo en el entorno de seguimiento y evaluación. Ahora sí ya sé eso. Muchas gracias. Exacto. Ok, con mucho gusto. Vea, póngale cuidado. Entonces aquí, ustedes subir un archivo, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, tengo un video acá. Vamos, así tengo videos. Por ejemplo, tengo ese video de portada del canal. Entonces, abrir. Lo cargué. Y mire que acá hay una opción donde me dice, bueno, no para niños. Y acá hay una siguiente. Y acá me dice privado, no listado, público. Y yo lo puedo poner no listado. ¿Y qué quiere decir no listado? Que está en YouTube, pero cuando ustedes me compartan el enlace a mí, solamente yo voy a poder verlo. O sea, solamente va a poder verlo el que tenga el enlace. No todos. ¿Sí me va a entender? Solamente va a poder verlo el que tenga, el que reciba el trabajo. Porque si lo pone privado, yo no voy a poder verlo. Si lo pone público, todo el mundo puede verlo. Pero si lo pone no listado, solamente lo tiene o puede verlo la persona que tenga ¿el qué? El enlace. Pues literalmente es lo mismo que subirlo a una carpeta Google Drive. Pero pues si usted le exige por YouTube, pues es comprensible. Sí, claro. No, y es que no solamente, porque igual, por ejemplo, tú lo vas a subir a tu foro, ¿cierto? Y solamente lo va a ver tus compañeros que de pronto están interesados en ver tu trabajo, ¿cierto? Y que quieran ver tu video, ¿vale? Ok, listo, gracias. ¿Vale? Perdón, profe, Sí. la actividad para la retroalimentación toca enviarla directamente al foro, ¿verdad? Y se no hace las correcciones.